noche a pleno sol, cual perro y gata. Tratemos de tener los dos razón. Partámonos de risa, hablar no mata. Por la puerta de atrás, cara B, ya verás. No tengas miedo a hundirte en el diván. Por la puerta de atrás. Hola, muy buenas noches. Hoy en Balas de Plata tenemos a dos artistas con una personalidad arrolladora. Los dos se definen como grandes hedonistas, amantes de los placeres de la vida y además tienen en común una cosa muy característica y es su voz. Esta noche en Balas de Plata, Juan Luis Galiardo y Loquillo. Hoy nos acompaña un actor al que apreciamos todos. Un actor que tiene una larga carrera en el mundo del cine, en el mundo de la escena, del teatro. No en vano, lleva ya más de 40 años de profesión. Tiene usted toda la razón. Actor polifacético, ha interpretado todo tipo de papeles cómicos y dramáticos, desde Zarzuela hasta El Quijote de Gutiérrez Aragón. Variedad de registros que le valieron el premio Goya en el 2000. ¿Podría darle un besito? Galán en los 60 y los 70, el éxito con las mujeres ha sido una constante a lo largo de su vida. Y esa imagen de Don Juan y seductor le ha acompañado también en la pantalla. Tu mujer es un encanto. La tuya también. Me la acabo de follar en el coche. Hombre de izquierda, se define puntual, buen nadador y gran jugador de dominó. Destaca además su gran capacidad de trabajo y su fuerte carácter. Perdón, ¿es acaso demasiado tarde para atenderme? Esta noche, en Balas de Plata, Juan Luis Galiardo. Muy buenas noches, Juan Luis Galiardo. ¿Cómo estás? Bien, estamos en un espacio bueno, estamos con una interlocutora buena y creemos que vamos a hacer algo bueno y útil. Yo eso espero, mira. Quería empezar la entrevista hablándote de algo que últimamente te he oído a ti hablar de ello, que es vivir sin lastres. Una máxima que practicas. Sí, bueno, primero me emocionaba, ¿no? Ese mensaje de Machado, ¿no? Ligero de equipaje, morir ligero de equipaje. Al principio te gustaba como frase poética y luego la fui asumiendo en mi vida, porque me di cuenta que tenía mucho lastre, demasiado apego a cosas, demasiado un mundo en donde mi ego y mi apego y mi dolor iban mezclados. Y había que, para suprimir el dolor, seguramente desapegarse, que es una manera de lanzar el lastre fuera, y de alguna forma también perder ese ego terrible, ¿no?, que nos impide seguramente crecer. ¿Y qué es lo que día a día vas dejando en el camino? Quiero decir, la mochila esa que no quieres llevar a tus hombros, ¿qué se hace con el día a día para irte quitando esas pequeñas cosas que no pesen? Fíjate que yo he necesitado ayuda. Hay que saber pedir ayuda también, ¿no? Primero, seguramente, dado que nuestro país perdió la ayuda espiritual que estaba delegada en la Iglesia, perdió la taberna, que era un desahogo también. No había una buena psiquiatría, era una psiquiatría medicamentosa, de pastillas. Entonces el país nace a la democracia con un parámetro casi único, que es el dinero y, de alguna forma, la autoafirmación en valores materiales. Eso no satisface. Y entonces hay que pedir ayuda, ¿pero a quién? Entonces seguramente hay que buscar esa ayuda dentro de ti en la medida de lo posible, pero también alguien que desde fuera conduzca tu dolor y lo canalice, ¿no? Y empiezas, y esto no se acaba nunca. Y yo estoy en eso, cuando muchas veces me preguntan, ¿por qué dices que eres un actor promesa y un hombre promesa y un amigo promesa y un ciudadano promesa? Porque sí, porque cada día tengo que aprender nuevas cosas y equilibrar entre las tendencias del pasado y mis nuevos caminos, que cuesta, ¿no? Para ti la vida se ha convertido en un acto de verdad. Sí. Ya no tengo salud mental para lo otro, porque ya en el engaño, en la mentira. Ahora estoy haciendo una maravillosa obra terapéutica que se llama Humo. Humo, sí. Es muy hermoso porque habla de la mentira de nuestras vidas, de la mía también. Y entonces veo la reacción del público tan extraordinariamente positiva, Sí. porque hacen terapia conmigo. Yo ya no puedo vivir más que buscando la verdad. No te digo que mi verdad sea absoluta, Lorena, pero buscándola.
Pero la verdad, precisamente hablando de humo, que tú has comentado que la obra es de cómo acercarse al otro, ¿no? De una manera muy pura, muy abierta. Sí. Hablamos mucho de la verdad, pero la verdad a veces cruda es muy dura. Quiero decir, acercarte con tu verdad a los demás puede ser muy duro a veces, cierto. Porque los demás no lo acepten. Es cierto, yo pienso que hay que vigilar siempre cuando estás invadiendo al otro. Hay que tener mucho cuidado, sí. Tú has sido, se podría decir que has sido un hombre sin domesticar. Tampoco exactamente. Yo soy, como decía mi amigo Rafael Azcona, tan maravillosa pérdida, pero tan maravilloso recuerdo de lo que nos dejó. Cuando yo contaba mi historia, que la dramatizaba mucho, decía, mira, con lo tuyo, Dostoyevsky no haría ni media página. Que nuestras vidas de pronto parece que son... Yo creo que soy producto de ese encuentro maravilloso de Juan Arturo Galiardo y de Isabel Comes. Nazco en el año 40, hay unas circunstancias ambientales, la posguerra, dentro de un hogar también deshecho por la guerra, y soy víctima luego de, como todos, de circunstancias, la muerte de mi madre, el enfrentamiento edípico con el padre, nada, normal. ¿Has ejercido de galán, de amante, de un hombre que ha vivido mucho? ¿Se aprende algo sustancial? Hombre, yo creo que todos los personajes que hacemos, antes de entrar a la entrevista hablábamos también de que somos un poliedro, ¿no? Con muchas caras. Ahora, lo interesante es no perderse en todas esas caras que forman parte cada una de un determinado aspecto de nuestra personalidad. Lo que sí he llegado a comprender que hay que dar muchas gracias, porque venimos de una materia que de alguna forma ser seres humanos es una oportunidad de aprender, y aprender de todo este recorrido, con lo cual yo he aprendido un poquito de cada cosa. Estábamos hablando antes de humo, nos vamos un poquito antes de humo con Fernando León, que te rescató, te recuperó para Familia. Sí. ¿Tú consideras que aquel fue un momento en el que empezó otra etapa diferente en tu vida a partir de aquella peli? Bueno, yo creo que es una sucesión de acontecimientos, ¿no? Desde mis primeros personajes en Paseo de La Habana, en la televisión en directo, a las películas, Pedro Masó, Sonia Bruno, las parejas que se hacían entonces, ¿sí? Todo es una suma. Y yo creo, cuando digo que he reencarnado muchas veces, es porque estoy en crecimiento, ¿no? Crecimiento en crisis. Dice, ¿está usted en crisis? No, estoy en crisis, que es crecimiento, y cada cosa es un paso, porque también Mercero me rescata, pero también México, la etapa de México, todo lo asumo. Charlton Heston, al que conocí aquí. Sí, aquí en los estudios Brownston, ¿no? Claro, aquí lo conocí, y luego trabajé con él en Marco Antonio y Cleopatra, en The Call of the Wild, la película que me hace firmar un contrato con Hollywood, y que no se puede, aquello no prospera porque yo tampoco estaba preparado emocionalmente. Todo es una suma. Fernando también, porque Fernando es guionista de turno de oficio, y en turno de oficio es una cadena, ¿no? Nos conocemos, él escribe un personaje pensando que yo puedo ser el vehículo. Pienso que no debemos magnificar tanto etapas concretas, pero creo que Familia es, aparte de un impulso en un momento dado de mi carrera, es el contacto con una nueva generación. Yo entronco con la generación tuya, y espero que con la de mis nietos, si sigo en esta carrera, pues será el personaje, no sé cuál, pero todo suma. ¿Qué recuerdo tienes de turno de oficio ahora que ha salido en la conversación? Magnífica. Yo creo que fue una etapa de la televisión pública en la que se demostró que se podría entretener haciendo pensar y dando un servicio público. En aquella época España conocía más el procedimiento sajón de la justicia, por las películas americanas, pero no conocían el procedimiento español, lo que era el turno de oficio, y pienso que se puede hacer esa televisión. Para mí es el recuerdo entrañable de una etapa mía, no solo como actor, sino como productor, como coordinador de un proyecto donde Mercero, Manolo Maggi, Horacio Valcárcel, compañeros de la Escuela de Cine, por eso te digo que todo suma, la nueva generación de Juan Echanove, Carmen Elías, que era una generación intermedia, se fundían todos unos recorridos y daba un resultado magnífico, que además tiene valor residual, porque hay productos de la televisión
que se pretende el impacto inmediato y luego, si ese impacto inmediato solo es eso, al final lo del castizo, caca de la vaca flaca. Estos productos, a veces cuando se pide de la televisión una rentabilidad, hay que pensar que la rentabilidad no solo a presente, a medio y largo plazo. Decía Azcona que los premios son un arma arrojadiza. ¿Estás de acuerdo? En España sí, porque los premios normalmente, como venimos de esa filosofía judeocristiana de premio y castigo, siempre es un castigo a otro. Yo todos los premios que me han dado, averigüé que no era a los que no se lo daban. No, es que estaban castigando. A los otros. A alguno concretamente. Castigo cruel. Dice, mire usted como premio a este para demostrarle a usted todo mi desprecio. Desgraciadamente casi todo es así. Los premios post-mortem en España son muy buenos, quiero decirte, porque ya no estás en el litigio, se suelen dar. Dice, ya se ha muerto, ya no es competidor, porque eso forma parte del karma nacional, la envidia, que es el acto de locura más terrible, porque es vivir la vida de los otros. A mí mi buen psiquiatra Manuel Trujillo y Luis Rojas Marcos decían, este es el mayor karma de un ciudadano. Anuncios terribles en España que dicen, joda usted al vecino comprándose una televisión más grande. Tenga una mayor que la del otro. Y las agencias de publicidad no se darán cuenta de su enfermedad, que están desarrollando la del prójimo. Tenga usted un coche para joder al vecino. Haga usted el favor que su coche además es un pene, porque ya sabe usted que si... Bueno, señor, ¿qué está pasando? Y la sexualidad tan relacionada además con esto precisamente que estás diciendo. Claro, ¿no? es que estamos en un momento donde había que vigilar no solamente el análisis de orina, sino el encefalograma y sobre todo alguna de las agencias de publicidad, decirles, ustedes deben entender que si hacen ese tipo de publicidad están buscando la parte más innoble del ser humano y ustedes son unos conductores de la miseria. ¿Tú crees en el psicoanálisis? Hombre, yo creo en la psicoterapia profunda, no en el psicoanálisis puramente freudiano, que en un momento dado, y que vale todo, ¿no? Mañana volvemos a darle vueltas. No, yo creo que en la cirugía del dolor. Creo seriamente que hay que hacer una psicoterapia que vaya al dolor, no a la divagación. El psicoanálisis parlanchín no vale. Yo creo que vale... O sea, ¿te refieres al tumbarse en el diván y hablar? Y vamos a hablar, que corra el cuentakilómetros y mañana venimos, o dentro de una semana. Mira qué guapo estás ahí. Pero mira la mirada perdida y asustada que tengo. Porque ese hombre que está ahí estaba asustado. Yo lo sé que estaba asustado. El rasgo externo, había un susto diciendo, pero ¿qué cojones está pasando? Me han situado en una plataforma que no me la creo, soy el guapo oficial. ¿Esto qué coño es? Esto me da mucha pena de aquel hombre y lo quiero, lo asumo, y ya estamos en otro sitio. ¿Eras un gran amante? No. ¿Qué va? Hombre, yo era un huérfano de madre que lo que daba es unas grandes charlas en la cama a las prójimas. O sea, se ligaba y luego íbamos a la cama y si algunas pensaban que iban a encontrarse con el amante latino, se encontraban con un huérfano de madre que le daba vuelta a todo, me abrazaba y aquello terminaba a veces como el Rosario de la Aurora, llorando en el pezón de mi amiga. Era una cosa terrible, ¿no? Y yo decía, no, yo creo que soy un mejor amante ahora, porque ahora, por lo menos, el dolor lo transito conmigo mismo y no se lo paso a la prójima, ¿no? No lo era. Bueno, y además yo creo también que hay una sensación generalizada de que la sexualidad se agota cuando uno se va haciendo mayor y al revés, se va obteniendo más experiencia de la vida, de la pareja y se puede disfrutar muchísimo más. Evidentemente, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Como de la misma forma en una sociedad que enaltece a la juventud porque son los compradores más fáciles de convencer. Hay un refrán hermosísimo que dice la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Yo tengo una terapia con mis hijos, la pequeña de 20 años, María, que está asustada. Lo han estado todos durante su juventud, como yo mismo, porque el recorrido de la vida asusta. Y entonces la maldad
del consumismo les hace creer que son cojonudos, cuando están asustados de su propio crecimiento, de lo que les queda por venir. Pero qué locura, ¿no? Pero si esa gente lo único que tiene es células en crecimiento y miedo interior, ¿qué va a pasar hasta que me muera? Que igual es largo. ¿Tú piensas mucho en la muerte? Sí, porque ya lo que me toca después de vivir es morirme con dignidad. Por eso estamos aquí. Entonces queda el recorrido de ser dignos ante la muerte y no morir tropélicamente. Ya viví tropélicamente en un momento y ahora quiero... Y sí pienso en ella. Hice Las últimas lunas, una obra sobre el paso del tiempo. Hago personajes por los que ha pasado el tiempo. Y me gusta que el tiempo que pasa por mí lo acepte. Hombre, intentando siempre matizar mi alopecia difusa. Cuidado que las ojeras... Cuidado no, pero no con angustia, sino todos los factores correctores que permitan, pues eso, transitar sin engañarte. Ahora nadas, haces deporte, por las mañanas tienes tu ritual, digamos, de comidita. Sí, hombre, bebo agua, es muy importante hidratarte, y sobre todo meditas, aprendes a parar la mente un poco. Estoy aprendiendo a meditar mejor. No meditación trascendental, sino meditación biológica. Parar la mente, prepararte para el día, no salir a la calle a atropellarte a ti y al prójimo. Y me tomo un tiempo entre que despierto y me pongo en marcha, pues 1 hora y media, que permite que vaya tomando conciencia de que es otra oportunidad que me da la vida. Otro día más, Lorena. Tengo la posibilidad de ser mejor, de sentirme mejor, de aceptar el paso del tiempo. ¿Sabes que Juan José Millás, que estuvo en el programa la semana pasada, recomendaba leer un poema en ayunas todas las mañanas? Esa es otra posibilidad. Y fíjate que Juan José, que es un fantástico escritor, está muy bien lo que dice, porque después de parar la mente, leer ese poema es entroncar con... La poesía es la síntesis del lenguaje y del pensamiento, maravilloso. ¿Y crees que es importante, supongo que sí, ¿no?, pero aprender a pedir perdón? Sí. Saber pedir perdón, que no es nada fácil. No. Hay un perdón engañoso, el del presidente de la Federación de Tenis. Por ejemplo, yo que soy amigo de tenistas. Perdón, me he equivocado, quiero seguir en mi cargo. Lo seguiré haciendo de otra manera, os joderé, pero de otra manera. Esa manera de pedir perdón de algunos políticos, pero pedir perdón con el dolor del alma, de saber que quieres dolerte de un comportamiento para cambiarlo y transformarlo en otro, eso es hermoso. Y no hay que revolcarse en ello, hay que evitar tener que pedir perdón, porque si mejoras en tus comportamientos te evitas. Yo he ido cada vez acortando más, porque cada vez tengo que pedir menos perdón. Vamos a hablar de mujeres. ¿Te gusta mujeres? Te voy a poner aquí alguna mujer que no te vas a poder resistir a ella. La te lo esencia digo. de mi vida, claro. Un huérfano de madre, ya me contarás. Huérfano de madre. Vamos a ver alguna espectacular mujer que sé que te gusta muchísimo. Ava Gardner. Pues sí. Qué gran mujer, ¿eh? Y qué vida más triste por no querer cambiar comportamientos, ¿no? La conocí cuando vino aquí a España. La miraba hermosa mujer. Y qué triste el hecho de no aceptar que solamente eso era una parte, su belleza, del recorrido. El animal más bello del mundo lo siento llamaban. profundamente, porque cuando yo he tenido que hacer el recorrido, me he acordado muchas veces de ella. Porque ella no hizo el recorrido. No. No pudo salir de ahí, ¿no? No pudo salir de ahí. No pudo salir de algo que la había encasillado y la había devorado. También decía Rita Hayworth que los hombres cuando se acostaban con ella pensaban que se estaban acostando con Hilda y cuando descubrían que era Rita Hayworth, decepción absoluta. Claro. Por eso siempre que te acuestes con alguna mujer, pienso que hay que intentar saber si esa mujer se acuesta con un símbolo o con el hombre. Como yo era tan desvalido en aquella época, la verdad es que aprendí muy bien a diferenciar lo uno del otro. Catherine Hepburn sí ha sabido
sí hizo el recorrido. Katharine Hepburn supo, porque estuvo al lado del dolor de su pareja, de ella, y supo crecer y morirse sabiendo despresentarse también. Es bonito ver algún documental de ella que precisamente ella misma decía que era muy vehemente de joven y muy chulesca y demás, y que con los años había comprendido que aquella niña era lo que tú has dicho también alguna vez, que los actores tienen un narcisismo muy potente y que habría que rebajar hasta el 30% para empezar a ser un buen actor, ¿no? Hasta menos incluso. Hasta menos. Dejarlo en el 10% de ego. Ella vivió el dolor de Spencer Tracy, su pareja, grandísimo actor, que vivía también y compartieron el dolor. Yo creo sufría que mucho, ¿no? aceptar el dolor, trabajar el dolor es un acto de crecimiento, por eso ella lo supo hacer. Hay otra gente que lo anestesia con el alcohol, como Wagner, con las drogas, con los hombres, y ella sí lo supo hacer. Maravilloso ejemplo. ¿Tú crees en la reencarnación, Hombre, Juan Luis? yo me gustaría que eso fuera así, porque eso te permite el trabajo. No se termina aquí, con lo cual no estamos eximidos, nada más que todo lo que hagamos aquí es una cuenta corriente que tienes para lo siguiente, y como venimos en un proceso de evolución, ¿por qué no? Me gusta más que el cielo o el infierno de golpe. No, vamos a seguir trabajando hasta que aprendamos. Vamos a la calle a ver qué opina la gente de Juan Luis Gallardo. Bueno, igual me llevo unas sorpresas fantásticas, ¿no? Era un actor español muy guapo, una voz preciosa. Tenía mucho porte y hacia las mujeres les daba algo. Otra cosa que se le puede decir que tiene carácter. Expresa lo que siente también, o sea, es muy espontáneo. Su carácter serio, un poco agrio algunas veces. A mí me encanta porque es una persona que parece que te atrae, que de los pocos que quedan, porque hay unos que te repelen, no, pero él me gusta. Y yo le recuerdo con mucho cariño y además que es muy buena persona, que separa su vida privada de la profesional y de estos actores que te gusta ver y recordar. Es un actor que tiene bastante presencia y debería haber más actores así. Sé quién es el actor, pero no puedo ubicarle en la cara. Pero imagino que será un buen actor. Es un actor que no ha pretendido nunca ser un galán, sino simplemente un actor que ha hecho su trabajo bastante bien y con honradez, sobre todo. Es importante, dado que sigo trabajando aquí, desde este medio, para los demás, para mi propio crecimiento, tenerlos en consideración. Desde luego lo que está claro es que a mí me van a ver al teatro, que es la esencia de un actor, en lo que estoy haciendo ahora mismo, las últimas lunas. Estás de gira, ¿no? Con sí, Humo. Estoy por toda España, estuve 5 meses en Madrid y hasta el año que viene, en marzo, pero estoy haciendo también A la luz de Góngora, que es un espectáculo barroco, y empiezo a ensayar Edipo Rey, que voy a hacer Tiresias, por fin ese gran personaje me ha tocado, el gran sacerdote y filósofo que acusa y denuncia a Edipo de sus males que él no quiere entender, y lo voy a hacer en Mérida. Entonces, el teatro es la esencia del actor. La televisión, pues está bien, es un medio donde nos expresamos también, y el cine también. Decía alguien que el cine agranda las ideas, la televisión empequeñece las ideas, que no se sienta nadie ofendido, y el teatro iguala las ideas. El teatro, el espectador y el actor están en un plano donde la ley de la gravedad es la misma. Para terminar la entrevista te voy a hacer unas preguntitas cortas. ¿Partidita de mus o casino? Dominó. Partidita de dominó. ¿Hedonismo o vicio? Hedonismo y cada vez razonablemente medido. ¿Del Betis o contra el Sevilla? Hombre, yo soy del Real Madrid porque hice deporte con ellos. O sea, que yo me vestí de la camiseta del Real Madrid corriendo cuando hacía atletismo. No del Real Madrid actual. O sea, que soy del Real Madrid de Bernabéu, de Santiago Bernabéu, y en todo caso del Cádiz. ¿Tú hiciste atletismo? Sí, hice atletismo de joven. Estuve en el equipo El Canguro, de Íñigo Cabero, en paz descanse. José María Odriozola, el actual presidente de la Federación, fue compañero mío y que lo está haciendo muy bien. Hice atletismo, lo hice con el Canguro, luego con el Madrid y luego... Luego el espectáculo.
¿Viagra o jamón y vino? Jamón y vino, y si alguna vez la Viagra es necesaria para complacer a tu compañera del alma, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Para eso se ha inventado, ¿no? Claro, razonablemente. ¿Nudismo o playa convencional? Nudismo. Por eso he recibido algún que otro correctivo. Es verdad, te pegaron, ¿no? En una playa o sí, algo parecido. yo creo que fue locura transitoria en aquel momento. A lo de mejor aquellos... un ofuscamiento, ¿no? Ofuscamiento. No creo que fuera porque les produjera una erección brutal, ¿no? O sea, quiero decirte, pero me gusta nadar en el mar, en playas salvajes. En mi tierra, en Cádiz, las hay. Y en esas aguas frías que te dan un sentido... ¿Pero qué pasó? ¿Que te pegaron por bañarte desnudo en una playa? Bueno, la verdad es que aquella página terrible salía de Puente Mayorga, la playa donde conocí el mar con mi madre y mi padre, la playa de San Roque, y le estaba enseñando a mi compañera actual, María Elías, aquellos recuerdos a las 3 de la tarde, en invierno. Inauguraban el Teatro de San Roque con mi nombre aquel día, aquel mismo día. Y le quería contar a María mi infancia, mis sentimientos, y me metí a nadar porque no había nadie en la playa, vacía. Y cuando salí, había un alijo de tabaco de Gibraltar, y confundieron que éramos turistas, María Elía y yo. Y ya se acercaron a mí, dijo, ¿turista? Y ya me salió el de San Roque. Yo soy más de San Roque que la leche que te han dado. Bueno, ya hubo el lío. Sacaron la pistola, eran jóvenes, y dijeron, fuera, fuera, fuera. Y ya con una pistola la cosa varía. Y fuera. Fuera. Y me dieron lo mío, quiero decirte. Me dieron lo mío. ¿Diván de psiquiatra o el hombro de una mujer? Hombre, el diván de un psiquiatra bueno y el hombro de una mujer magnífico pueden ser compatibles. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Esto Bueno. es todo. Ha sido un placer. Te voy a dar un besito, si me dejas. Hombre, por Dios, los dos nos vamos a dar un besito porque yo creo que nos lo merecemos. Lorena. Mucho gusto. Gracias por haber venido. Por la puerta de atrás, cara, ven, ya verás. No tengas miedo a hundirte en el diván. Hace 14 años apareció un personaje con su chupa, sus 2 metros de largo, y lentamente consiguió ser una estrella del rock. Este llanero mediterráneo es feo, fuerte y formal. Una bonita manera de decirlo, sí. Nació en Barcelona, pero en Madrid es todo un ídolo. Reside parte del año en San Sebastián y, según se confiesa él mismo, es pandillero, republicano y tiene 7 gatos. Nadie pensaba que yo podía cantar, nadie pensaba que yo podía incluso tener una carrera, nadie pensaba que iba a durar más de 2 discos. Entonces, para mí, lo fundamental para mí es aprender día a día y mejorar. Y en eso sí que pongo todo lo que tengo. Loquillo y los Trogloditas nacieron en Barcelona en los años 80. Son la banda española que más años lleva haciendo rock. Grabaron discos de gran éxito y realizaron giras año tras año. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta y sobre todo qué es lo que nos canta Loquillo. Dice Loquillo, solo tengo 2 cosas en la vida, mi palabra y mis cojones. Esta noche, en Balas de Plata, Loquillo. Muy buenas noches, Loquillo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Loquillo o Loco? Porque tus amigos te llaman Loco, ¿no? Con la edad loco. Con la edad Loco, Con la edad ¿no? loco. Ya has pasado. Sí, supongo que he pasado de la adolescencia. Ya me tocaba. Cierran Balmoral Sí. y tú vas, que es una coctelería madrileña, y le dedicas un disco. Gabinete Caligari y Sí, también Sabina sí, y otros muchos sí. hicieron canciones sobre bares. ¿Qué Sí. tenía este bar tan especial? Balmoral era sobre todo un universo. Un universo con unos personajes de fin de siglo, ¿no? Y un lugar que quizás, yo diría, era el final de una manera de entender la vida, y yo creo que vivimos justamente ese final, ¿no? El último momento de una manera de entender la vida como se vivía en el siglo XX. Y murió con mucho honor Balmoral, porque murió en el mismo día en que se aprobaba la ley antitabaco, con lo que eso hizo que todavía fuera más épico su final, ¿no? Estamos escuchando un poquito de la canción. Es muy bonita, ¿eh? Es una buena entrada porque es el tema que abre y estás entrando en el bar, ¿no? Y sobre todo Balmoral también era el alma de Manolo, ¿no? Nuestro barman, ¿no? Que hacía que todos nos sintiéramos en un lugar muy especial
ya que todos los que frecuentábamos Balmoral, creo yo que no teníamos casa. Entonces era nuestra casa. Manolo está ahora en Zamora, sí, porque hemos hablado con él. Supongo que para él habrá sido una tristeza muy grande cerrar las puertas, sí, ¿no? de este local. Sí. Quizá es un símbolo de, por tu parte, nostálgico, de que un tiempo yo creo que Balmoral es un disco evocador de una manera de entender la vida, de unos personajes. Es muy importante que todos los autores que están presentes en el disco Balmoral han estado en Balmoral, saben lo que es, han vivido, lo han sufrido. Creo que también forma parte de una generación muy concreta, ¿no? Pero no olvidemos que Balmoral también tiene una tradición de más de 50 años y por ahí ha pasado toda la intelectualidad madrileña y quizás toda la vida social de Madrid. Entonces, ha tenido muchas épocas Balmoral. Quizás nosotros vivimos su última parte, ¿no? Pero no menos intensa como podían ser las demás. Tú has escrito, hemos llegado al final de un ciclo, tengo la sensación de que ahora, como decía Gil de Viedma, la vida iba en serio, porque cierran Balmoral. Sí, es una manera de decir, la vida, o sea... Mira, ahí tienes a Manolo. Yo creo que la vida, a lo largo de tu vida, está muy marcada los locales, los bares, los lugares comunes, ¿no? Cuando terminan esos locales o cierran, esa parte de tu vida queda atrás. Y es ahí donde lo identificas, el momento en que se cierra, ¿no? Y por otro lado también hay que añadir una cosa. Desgraciadamente en nuestro país tenemos muy mala memoria. Y en todo. Y a veces no cuidamos los lugares comunes. Dejamos que desaparezcan. En Francia, en Inglaterra, coctelerías o bares donde han ocurrido hechos históricos permanecen ahí como algo que forma parte de la cultura popular. En nuestro país la especulación termina con ellos y dentro de poco es posible que muchas cosas que para nosotros han sido muy significativas en nuestra vida, nuestros hijos no las vean. Entonces eso es algo que deberíamos cuidar y yo no lo digo también por Balmoral, pero sí por muchas cosas que van desapareciendo y un día nos damos cuenta de que no están, ¿no? Eso mismo decía, ahora vamos a ver un pedacito que te hemos grabado con Luis Alberto de Cuenca, decía que al final las cosas buenas acaban desapareciendo, ¿no? Las que son buenas para uno, ahora lo vemos, pero hablando precisamente de Luis Alberto de Cuenca, él ha escrito junto también con Jaime Urrutia Balmoral 2, porque en tu disco hay dos canciones, ¿no? Balmoral y Balmoral 2, y la letra de la canción han escrito, y él nos contaba un poquito qué era Balmoral para él. Vamos a verlo. Se fundó en los años 50, allí se reunía gente maravillosa de aquella época. Luego, en los 80, pues lo volvimos a poner de moda la gente que éramos jóvenes en los 80. Y Loquillo, que siempre se hospeda en Madrid, en el Hotel Fénix, porque los Beatles, cuando vinieron en Hilo Tempore, se hospedaban allí, y él es muy fetichista, sospecho que habrá algún otro motivo, pero sobre todo el de los Beatles, pues entonces empezó a ir a Balmoral. Hemos hecho barbaridades, me acuerdo por ejemplo María Antonia Ortega balando como una cordera en una velada poética que organizamos en Balmoral. Recuerdo también a mi amigo Fernando Arocena, por ejemplo, un abogado tinerfeño simpaticísimo, cómo se ponía de rodillas entonando arias a la cigarrera de Balmoral, a la que vendía los cigarrillos. Y además hemos tenido una suerte enorme, Alicia, mi mujer, yo mismo, el Loco y su mujer Susana, porque Manolo nos abrió Balmoral 15 días después de estar cerrado como última noche sin prórroga absoluta para que estuviéramos tomando copas hasta las 5 de la mañana. Bueno, lo que me ha contado es que la última noche salí con un ciervo, con una cabeza de ciervo por la puerta, pero... ¿Ah, sí, de Balmoral? ¿Te la llevaste, me lo llevé, sí. De recuerdo. Sí, había que hacerlo. He visto además la cabeza de ciervo en el disco, en las fotografías. Me subí ahí, la descolgué y me la llevé. Bien. Era, había que hacerlo. Y lo tienes en tu casita, ¿no? Sí, y veo que tienes ahí... Sí, el escudo, siempre. Un escudo de Balmoral. Tengo que regalarle uno a Luis Alberto también. Luis Alberto es un poeta con el que has trabajado y con el que vas a hacer un disco, o has hecho ya, ¿no? Va a ser el tercer disco de poesía. El primero, La vida por delante, el segundo, Con elegancia, y este tercero va a estar únicamente dedicado a la obra de Luis Alberto de Cuenca. Es un proyecto que llevábamos pensando desde hacía muchos años. Digo muchos años porque surgió cuando él todavía era secretario de Estado de Cultura. Y entonces cuando fuimos a planteárselo dijo, ahora no podemos, porque todo el mundo va a decir que vaya morrotengo, ¿no? Y él eso ha sido muy elegante, muchísimo. Hemos esperado justo cuando a todos nos iba bien para poder retomar el proyecto y poder dedicarme después de Balmoral, después de la gira que voy a hacer por todo el país y por Latinoamérica. Va a ser el proyecto del año 2009
y en el que tengo toda la energía puesta, porque me hace mucha ilusión hacer la poesía de Luis Alberto de Cuenca, de verdad. Él tiene un haiku precisamente que se llama Balmoral, que dice, Exacto. Se nos salía el Las amor por nuestras copas. Sí, sí, Sí. a borbotones, algo así. Sí, A sí, borbotones por nuestras copas, la verdad sí. es que es muy bonito. Y Luis Alberto además, que habla de, bueno, que esa colaboración que vosotros Sí. tenéis, que le hacía mucha ilusión precisamente que se haga un disco Sí. con un poeta. Sí. También yo recuerdo, no sé si tú te acordarás, que Diego Vasallo hizo un Sí, disco con Tom sí, Wolfe. Sí, exactamente. Javier Álvarez va a hacer sí, uno ahora sí. con Guerrero. Yo creo que es muy necesario que eso vuelva a ocurrir. Nosotros cuando retomamos con Gabriel Solpeña en el año 94 el trabajar con poetas contemporáneos, lo hicimos desde el punto de vista de abandonar un poco la liturgia que había ocurrido anteriormente con la generación de cantautores, de lo que decía Luis Alberto, temas igual demasiado aburridos, demasiado poco decorados, ¿no? Y lo retomamos a base de utilizar el mismo lenguaje que utilizamos en el mundo del rock, ¿no? Y eso llegó a una generación muy joven. Yo creo que es muy necesario que artistas con actitudes distintas recuperen esa tradición, porque es muy bueno para todos y muy bueno para la cultura española. Bumburi, que estoy recordando ahora, creo que Bumburi hizo algo con Panero, con ¿no? Panero, exactamente. Por eso digo que yo creo que es algo a recuperar y sobre todo algo a exigir. Has dicho, con la edad se ganan canas y se pierden falsas amistades. Bueno, resumes. Vas quitándote, ¿no? Quitas en medio, ¿no? Ya no tienes tanta paciencia, es cierto. Y Jaime Urrutia dice de ti que detrás de esa coraza de tipo duro, todo lo contrario. Más que tipo duro, yo lo que creo es que soy muy serio. Entonces, a veces, el ser serio unido a que soy miope y astigmático, hace que a veces no vea tres en un burro y a veces pase por delante de alguien y no lo conozca. Entonces, eso siempre no es ninguna excusa, es cierto. Hombre, también te ayuda, perdón, porque como sabes que no lo ves, pues ni saludas. Te haces el loco. Pero sí que siempre he sido un tipo serio, no soy una persona que cuente chistes, os cuento muy mal. Loco, hemos salido a la calle y hemos preguntado qué opinan sobre Loquillo. ¿Este quién es? Vamos a verlo. A mí me parece que tiene un punto de transgresor, pero que en el fondo es todo un caballero. Siendo sincero, parece un poco sobrado, va un poco de sobrado. Como tiene esa envergadura tan grande y es tan alto y va con esas pintas. La música me encanta, he ido a algún concierto, pero sí es verdad que es un poco prepotente como persona. Tengo una opinión sobre él fantástica, porque es un tío de los que hay tocando rock, de los históricos y de los más honestos, pero con descaro, vamos. A mí me parece un tío legal y además me parece precisamente la imagen que proyecta es lo que me gusta de él. Indumentaria moderna, que bueno, que estás viendo por la calle y está dentro de la moda de los chicos, de la juventud. El tema del tupé ya se pasó hace tiempo. Creo que está un poquillo anticuado, ¿no? Me decanto por otros estilos más actualizados, como el techno, el electro house e incluso alguna fusión. El tío está igual que hace 20 años, el cabrón, y me parece bien que no haya evolucionado porque, bueno, es el tipo de música que él tiene y está bien como está, yo creo. Es interesante oírlo, Cada opinión es muy respetable, pero yo creo que sí ha habido, ¿no?, una evolución muy bueno, clara. Yo lo que creo es que sería absurdo que yo estuviera en la misma situación que en el año 78 cuando empecé. Tengo 47 años y la vida te lleva. Y lo que sería absurdo es como quizás el tipismo del rock español siempre ha estado en el complejo de Peter Pan, el no crecer. Yo siempre he luchado precisamente por ser en cada momento lo que me apetecía y reinventarme continuamente. Cuando cierro una etapa me voy a otra y sobre todo, si acaso puedo estar en un momento determinado ahora, quizás sea el actor que ha encontrado el personaje. Y en ese personaje, pues, que puede recoger las 3 décadas de música, que es el más rockista, el más comprometido o el más hedonista, es el que soy ahora. Y supongo que dentro de unos años seré otra cosa. Jamás me he quedado en un lugar y desde luego a veces cuando hablan de ti y dicen aquello, ya no cantas según qué canciones en tu repertorio, y les digo no. Digo, ¿por qué? Sencillamente porque no me siento así. Entonces creo que en cada etapa tienes que llegar a un punto y cortar y empezar de cero. Es importante hacer eso. Has dejado la etapa de trogloditas, sí. ¿no? En este disco ya no colaboras con ellos. Sí, bueno, los trogloditas murieron el día que murió Guillermo Martín. Sin Guillermo Martín ya no tenía sentido. Los grupos tienen que tener su propia identidad, no pueden ser intercambiables.
Los trogloditas eran los trogloditas porque eran los trogloditas. En el momento que dejan de ser los originales, eso se pierde. Podía haber tirado de otro tipo de músicos y seguir con el mismo nombre, pero eso hubiera sido una falta de respeto a toda la historia anterior. Por eso cuando murió Guillermo dije, esto se ha terminado. Evidentemente cogí a Jaime Stinus y a Igor Pascual y seguí con ellos. Pero la anterior etapa tenía que terminar y la mejor manera de terminar esa etapa fue siendo teloneros de los Who y de los Rolling Stones, sí. Que eso es cerrar como Dios manda. O sea, si hubiera escrito un guión, no hubiera sido mejor. ¿Cómo viviste eso? Porque sería una experiencia, era un sueño tuyo. Sí. Bueno, si tuviera 30 años, te diría, estaría acojonado, no sabría qué decir. Lo estoy digiriendo ahora. O sea, ahora me doy cuenta realmente de lo que hicimos. Esos días lo viví de una manera distinta. Para mí era, somos un grupo, somos profesionales, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacer lo que se espera de nosotros. Fueron ellos los que nos llamaron a nosotros. Entonces sabían muy bien lo que significábamos en la música española. Cuando pasa eso, tienes que olvidarte de la parafernalia, tienes que olvidarte que vas a estar en el escenario de los Rolling Stones y tienes que salir a hacer tu curro. ¿Y qué tal fue la relación con ellos? Bueno, nos trataron excelentemente. Nos dieron la opción de tener el equipo y las pantallas también nosotros. Nos dieron total libertad en el escenario. Yo me quedé muy parado y sobre todo en el hotel, sobre todo en Almería, la relación era no cordial, era de normalidad absoluta. Ni a ellos ni a nosotros, cuando llevas muchos años en esto, te gusta que te den excesivamente el coñazo cuando estás en un hotel, ¿no? Entonces eso, como ya estaba dentro del guión, pues era lo normal en una relación de trabajo, primero, pero también después, al cabo de los días, de normalidad, o sea, sin más ni menos, ¿no? ¿A quién admirabas más de todos? Yo soy de los Who. ¿Eres de los Who? Yo soy de los Who. Siempre. Pete Townshend y Roger Daltrey. Siempre quise ir a L.A. Sí. ¿Eso era un deseo real? Bueno, ¿o no? Yo creo que cuando Sabino escribió esa canción, lo que intentaba decir de algún modo eran los sueños de una adolescencia y aquellos sueños que no se acaban por realizar, ¿no? Yeah. Hay gente que piensa que es un coche y yo siempre les digo, no os enteréis de nada. O sea, es lo que significa. El Cadillac o sea, solitario. no es cómo comes, sino cómo masticas, Yeah. ¿no? Entonces, es lo que significa, el significado de Cadillac Solitario. Lo que sí que es cierto es que sin duda creo yo que junto a La chica de ayer es la mejor canción de la historia del pop español. O sea, quizás porque siendo nosotros una banda de rock and roll española, nunca se nos ha quizás puesto en el lugar adecuado, ¿no? Siempre se ha dado importancia a otros estilos musicales, ¿no? Pero si sacamos la canción y la ponemos en su contexto real, creo que junto a La chica de ayer es la mejor canción de la historia del pop. ¿Y se cumplieron los sueños? Sí. Hay que luchar. Yeah. Supongo que con la edad, muchas cosas... hay que luchar. No hay nada imposible, como dice Johnny. Desde luego, fuiste telonero de los Who y los Rolling, y supongo que en esa época para ti eso sería como un gran sueño, ¿no? Sí. En la época de Lea, me refiero. Nunca lo hubiera pensado. Claro. Nunca lo hubiera pensado porque además, cuando empezamos con 17 años, lo que nos interesaba era otra cosa y no llegar a ese punto. Lo que ocurre es que en el momento que coges el tren, pasas de parar en todas las estaciones y apeaderos a buscar la línea directa, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que con el paso del tiempo te das cuenta que has hecho bien tu trabajo. Lo que sí que menos esperaba era en ese sentido, y ligando un poco con lo de los Rolling y los Who, era poder haber cantado con Johnny Hallyday. Ahora veremos un pedacito del luego. vídeo. En Corazón Salvaje, la peli, Nicolas Cage dice que la chupa de piel de serpiente que llevaba era como un símbolo de su independencia y de su forma de ser, ¿no? Sí. Para ti, tu aspecto, que nosotros conocemos muy bien, siempre vas de negro o combinando casi todo con negro, ¿es una manera de, ¿cómo te diría?, de expresarte, de sentir, o es un papel? Yo siempre he intentado la imagen. O sea, nosotros, si hablases con Igor Pascual, te diría, un grupo que no cuida su imagen no me interesa. Pues yo siempre pienso así. Yo creo que un artista o un creador tiene que tener un sello de identidad. Y eso también es externo. Incluso aquel que dice que va de humilde está vendiendo una moto. Entonces nunca te lo creas, esos son los peores, que van de humildes. Incluso cuando antes he escuchado que se lo tiene muy creído, digo, evidentemente me lo tengo muy creído. ¿Cómo voy a hacer creer mi música si no me lo creo yo? Entonces, prepotente, desde luego, porque mi música es la mejor. Entonces, en ese sentido, nunca te fíes de un artista que dice que es como tú, que él intenta gustar a todos.
ese miente siempre, ¿no? Entonces, la imagen, sin duda, en una época determinada, finales de los 70, ir vestido de cuero negro por las calles de Barcelona, con el pelo de colores o con cresta, a finales de los 70, principios de los 80, era una manera de decir, yo soy así, y este mundo que me dais no me interesa nada. En los 90, cuando eso se puso, a finales de los 80, 90, eso se puso como una manera de ser auténtico, de ser rockista, pues yo me puse un smoking, porque era mi manera de decir, yo no voy de este palo. Y así continuamente, o sea, busco siempre la estética... Ha sido contracorriente, ¿no? Posiblemente, de alguna manera. Posiblemente, pero siempre busco el personaje, y el personaje debe tener también su estética y su estilo, no solamente a la hora de vestir, sino también a la hora de mostrarse, ¿no? Feo, fuerte y formal es el epitafio de la tumba de John Wayne. Sí, además una gran canción que hice con Carlos Segarra. Sí, mi padre me llevaba a ver las películas de John Ford, y John Wayne era, sobre todo en la película Centauros del Desierto, que es una de mis películas favoritas, era todo. O sea, además porque lo identificaba con mi padre también, en cierta manera, porque mi padre fue el que me metió el gusanillo de cine y tuve la suerte de ir a ver pues, todas las películas míticas en pantalla, que eso es difícil de decir ahora, en pantalla grande. Y tanto, yo no he visto, claro, yo las he visto en la tele. Sí, hombre, es que una película del oeste por la noche, ¿verdad que no? No, después de comer era, ¿verdad? Después de comer, eso es cierto. Te voy a pasar una preguntita que te ha hecho una de esas personas por la calle. Loquillo, sé que te has dedicado profesionalmente al baloncesto hace años y quiero saber por qué te cambiaste de idea y te dedicaste a la música. Bueno, yo tuve la suerte de coincidir con la mejor generación de jugadores de baloncesto de la historia. Una generación de jugadores que jugaban por amor y que tenían también una manera de entender la vida distinta, ¿no? Coincidí con el que ahora es el mítico entrenador Aitor García Reneses en el Cotonedificio de Badalona, con una generación de jugadores muy importantes, ¿no? Yo tenía entonces 17 años, no había grabado ni siquiera un disco, pero empezaba ya a montar bandas, ¿no? Fue todo hacer la primera actuación en el Cabaret Tabú de las Ramblas, y ya iba enfilado a lo que iba. Y después también el problema que tuve, como teníamos todos en aquella época, el servicio militar obligatorio, que me destrozó. Entonces, cuando dejé el baloncesto, que era justamente cuando me iba al servicio militar, sí, podía haber llegado, sí, pero estaba demasiado ya metido en la música como para dedicarme a ello. De mí se dice que yo no soy músico, no sé solfeo, no sé nada de esto, ¿no? Pero he hecho 23 discos. Tengo una gran colección de guitarras y no sé tocar la guitarra. Entonces, soy una contradicción andante, ¿no? Pero sí que en algo que creo yo que soy bueno, y lo digo con toda, insisto, con la actitud de prepotencia, soy bueno en ver las cualidades de los demás y en aglutinar. Y alrededor mío sí que puedo decir que he trabajado con los mejores, no solamente compositores, sino con los mejores músicos. Y eso es una herencia de mi etapa en el mundo del baloncesto, porque me enseñaron precisamente a trabajar en equipo, ¿no? Y eso siempre os he tenido muy agradecido al baloncesto y sobre todo a los jugadores de esa generación. ¿Sigues a Gasol? Sí, sigo a Gasol. Estoy esperando la final Boston Celtics-Lakers. Tendré un grave problema porque yo he sido siempre de los Celtics. Entonces espero que haya una final mítica y que si tiene que ganar alguien, por supuesto que sea un jugador español, que sería un honor para el baloncesto español. Y volviendo a tu música, ¿cómo crees que es tu público? Mi público. Mira, hace mucho tiempo que dejé de pensar que mi público era de una manera determinada, porque me he encontrado absolutamente de todo, y la verdad es que me sigue sorprendiendo. O es por una cosa o es por otra, pero no hay un esquema, no hay una... No, yo creo que es gente que no tiene prejuicios, sobre todo. Loco, ¿y qué queda hoy de la asociación del rock and roll con las drogas? Con las drogas. Bueno, las drogas ahora tienen asociación con todo. Entonces, parece como que eso se ha diluido de alguna manera, ¿no? Sí, yo pertenezco a una generación que las probó todas. Las probó todas sin información. Han quedado muchos cadáveres por el camino, muchos. Yo no me arrepiento de lo que he hecho, en absoluto. Ahora hay una información. Quien se pone es porque quiere. Ya. Entonces, que antes no había, ¿no? Lo que ocurre es que también te digo una cosa, es algo innato en el ser humano. Las drogas están en todas las culturas, no lo neguemos. Sería jugar con una doble moral. Lo que sí que creo yo es la educación. Educación, siempre es la misma palabra. El rock and roll ha tenido que ver con las drogas. La literatura está llena de drogas.
Si lo que ocurre es que sí que en un momento determinado la asociación funcionaba muy bien, porque quedaba muy bien. La actitud por todo lo prohibido siempre vende. Y ahora, loco, hay algo que en la música, por ejemplo, Sí. que tú hiciste, aquella famosa canción que era preciosa, Sí. La Mataré, Sí. ¿recuerdas? Una canción que Sí. sonó y que todos nos sabemos de memoria. Ahora esa canción no se podría cantar, sería políticamente incorrecta. Sí. ¿Es una de las Ahí- canciones, por ejemplo, que tú sientes que ya no puedes Ahí, cantar? ahí hay un debate, ¿no? Ujú. Hay un debate entre la libertad de expresión Sí. y el debate sobre la violencia de género. Ujú. Creo que es una canción que en cierta manera está basada en un tango. Hay muchos tangos que podemos hablar. Sí. Podemos hablar de Otelo también, ¿no? No interpretemos a Shakespeare porque pasa esto. Cuidado. Yo creo que hay una cosa importante. Es el autor o el actor que interpreta eso el que debe decidir. En mi caso, cuando me lo pidieron las asociaciones feministas que dejase de tocar esa canción, lo hice. Lo que ocurre es que es verdad que mucha gente me sigue pidiendo la canción y yo sigo diciendo en los conciertos que no podemos cantarla por ese motivo, aunque sea la historia de un maltratador, pero no podemos hacerlo, ¿no? Insisto que es un debate muy interesante que se produce muy a menudo, pero que yo zanjo siempre con la idea de que frente a la violencia, la libertad de expresión se queda atrás. Vamos a ver un pedacito de El pupitre de atrás. Oh. ¿Te acuerdas? Hostia, qué Tiempos bueno. de la bola de cristal. Sí. Ahora toca clases de mate. Hostia, qué bueno. Si mañana haces novillos, nos vemos en el billar. No soporto la gimnasia ni el francés, ni las matemáticas, las ciencias y el inglés. Lo que a mí me gusta en realidad es vagabundear. Igualmente. Seguimos igual, esto no ha cambiado. Seguimos igual, ¿no? Sí, esto es del año 83, probable 83-84. Sí. ¿Qué tal recuerdas los tiempos de la bola de cristal? Muy buenos. Eran muy libres, ¿no? Era transgresión todo el rato Exacto. y ahora lo ves como algo innovador, etc. Entonces me parecía normal. Ya. Me parecía normal que fuera todo así. Me parecía normal que se hiciera una televisión tan rompedora. Ahora todo el mundo habla de los programas de los 80, o la Cristal, la Edad de Oro, y a mí entonces me parecía que era lo normal. Pero es que esa canción ahora, hoy en día, yo creo que Sí. sí que recibiría muchas quejas por parte de asociaciones, de padres, Sí, de tal. sí, aquí nos estamos pasando bastante, porque va a llegar un momento, esto es como si de repente naces al lado de, como yo, yo nací en el barrio del Clot, al lado del mercado, Sí. el mercado. Tú imagínate que ahora se empezaran a poner denuncias en los mercados porque hacen ruido a las 5 de la mañana. ¿Y te gusta cómo ha cambiado Barcelona en los últimos años? ¿Cómo ha cambiado Barcelona? Esa es una gran pregunta. Hay muchas cosas de la Barcelona que yo conocí que mi hijo ya no va a ver, simplemente porque han desaparecido. Se ha convertido, la especulación ha hecho el resto. Por otro lado, Barcelona fue el preludio de la movida. La Barcelona de finales de los 70 era la transgresión, que después mucha de la gente que era protagonista de esa transgresión en Barcelona se fue a Madrid. Fue el inicio de todo, era el lugar donde a finales de los 70 todo coincidía. Esa Barcelona tan transgresora la liquidó Jordi Pujol. Y no solamente la liquidó como textualmente hablando, sino durante los últimos 20 años he intentado no hablar de ella. Mira, los chiringuitos de la Barceloneta. Jo. Joder. ¿Buenos recuerdos? Sí, bueno, sobre todo porque es otra de las cosas que decimos siempre, ¿no? No puedes, todas las cosas buenas terminan. Esto forma parte de la historia de un barrio, ¿no? Hace poco cerraron en la Barceloneta el último bar de pescadores. La Barceloneta para mí es un barrio muy importante porque mi padre era estibador del puerto. Entonces vivía muchísimo la historia de la Barceloneta y porque aquí creció, que para mí es uno de los tipos más interesantes que he conocido en mi vida, que ha sido Leslie, cantante de los míticos Sirex, que eran de la Barceloneta, ¿no? Entonces aquí he hecho mucha vida yo, ¿no? Y mis mejores amigos son de este barrio, o sea, hay mucho de aquí, ¿no? Y claro, esa Barcelona ya no existe. Entonces sí, hemos salido al mar, estupendo, pero hemos sustituido los chiringuitos de la Barceloneta por unos grandes rascacielos que siguen tapando la visión del mar. Entonces, ¿dónde hemos ganado, no? ¿Y qué me cuentas de Johnny Hallyday? Porque has sido telonero de los Who, de los Rolling Stone, pero también has hecho un dúo. Yo después de lo de Johnny,
yo ya me he quedado tranquilo. O sea, Vale. ¿por qué? Porque Johnny era un mito para nosotros con 14, 15 años. Nos encantaba no solamente su manera de cantar, sino lo chulo y lo macarra que era. Y porque iba con la chica más maravillosa del mundo, que era Sylvie Vartan. Entonces, era todo. Quizás Elvis siempre llegó más tarde. Johnny influenció a toda una generación de músicos de los años 60, desde los grupos clásicos, los Salvajes, los Sirex en Barcelona, o cantantes como Bruno Lomas, el más grande rockero que tenía este país. Era todo. Por lo tanto, cuando lo tuve delante, y eso sí que no me lo podía creer. ¿Cómo llegaste hasta él? Bueno, ¿sabes? Me tomaron la palabra. Yo dije... Me encantaría. Me encantaría, después de los Who solo me queda Johnny. Entonces, un buen día me llamaron y me dijeron, ya lo tienes. Y además ha elegido la canción que quiere cantar contigo. Y yo me quedé a cuadros. Entonces, cuando llegamos ahí, Jaime Estinus, el productor, Dani Rojo, mi mejor amigo, y yo, y lo tuvimos aquí delante, Dani y yo nos lo miramos y decíamos, no puede ser, es él y está aquí. Y claro, de repente el tipo te dice, ven aquí, siéntate y enséñame a cantar la canción, ¿no? En perfecto castellano, ¿no? Lo que pueda, ¿no? Y yo, ¿cómo le voy a contar yo a este tío cómo tiene que cantar? Entonces, eso sí que para mí fue muy mítico, ¿no? Porque era tal como me lo imaginaba. O sea, con 65 años sigue siendo como ha sido siempre. Y la verdad es una sensación difícil de expresar, ¿no? Porque es difícil que a tu vida te dé tanto y que tengas la suerte de conocer a tus mitos y no solamente de conocerlos, sino de estar con ellos y encima cantar con ellos. Es espectacular. Vamos a ver precisamente un pedacito del vídeo. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar. Por un instante, la eternidad. ¿Es como te lo imaginabas? Sí. ¿Sí? Y además el trato fue exquisito y yo nunca he visto a tanta gente siguiendo a un tipo por algún sitio. O sea, salíamos del restaurante, de su casa, etcétera, y tenías una nube de periodistas que te seguían en moto. Él conducía una limusín, me metió detrás y nos seguía toda... No he visto tanta prensa en mi vida. ¿La conducía él? Sí, sí. ¿Tú conduces o no? No, ni idea. No, una vez compré un Caravelle del 64 y se quemó. Íbamos a Vino yo en el coche y se quemó. Entonces dije, déjalo. Y después también tengo una Harley Davidson del 73. Es verdad, eso lo he oído. Sí, íbamos tal... Salió una chica de una puerta, me giré y me empotré con el delante. No sirvo para eso. Nada. Lo tengo muy claro, lo tengo asumido y lo acepto. ¿Y la Harley la tienes de adorno, sí, de es un colección? objeto de culto del siglo XX. Lo veo así. Me parece muy bien. Te voy a pasar un test para acabar la entrevista. Sí. ¿Subvenciones o mecenas? Mecenas. ¿Carnívoro o vegetariano? Carnívoro siempre. ¿Eres de buen comer? Sí. Tengo buenos colmillos. ¿El sol o la luna? Sol. ¿Elvis o Sinatra? Ahí me lo pones difícil. De Elvis o Sinatra, Yves Montand. Muy bien. ¿De copas o en casita, leyendo un libro? Yo soy partidario de los clubs privados. En Petit Comité, Buena Compañía y Los Elegidos. Supongo que también es una cuestión de la edad. Básicamente porque los locales cada vez se sirven peor las copas y cada vez hay más garrafa. Entonces es mucho mejor ir a locales la cosa donde más eso exclusiva, esté clara. ¿no? De hecho decían que los barman buenos, auténticos, eran grandes psicólogos. Siempre. En Balmoral, sobre todo con el tema de que no había música, las tertulias eran largas y sobre todo el buen barman es aquel que te ve entrar por la puerta y sabe lo que necesitas. Para eso que te tiene que conocer. No es fácil. Y supongo que una persona también... Y quizá por el efecto del alcohol, de tomarte unas copas, se suelta más para hablar, ¿no? Yo soy un Sagitario y los Sagitarios suelen ser bastante tímidos y nos ayuda. Pero el barman es un gran confesor. Claro. Y te confiesas a él todo. Y además el barman es discreto y sabe guardar un buen secreto. ¿Y sabes qué va a hacer Manolo ahora que ha cerrado Balmoral?
cierta confabulación para crear un club en Madrid que recoja a todos los hijos pródigos que estamos Ojalá, esperando un Ojalá. lugar, nuestro lugar en el mundo. Es así. Sí, porque yo pienso una cosa, cuando sucede algo así como por ejemplo lo de Sí. Balmoral, ¿no? Que de repente grandes empresas, supongo, bueno, Sí. deciden que se va a cerrar, Sí. tienes que vender. Esas personas que compartían esos momentos Sí. dentro, en algún momento no se os pasa por la cabeza, ¿por qué no lo intentamos salvar? ¿O por qué? Se intentó, pero no hubo interés. No hubo Ya. interés. Dos últimas preguntas. Una ciudad donde te gusta tocar. Que me gusta tocar. Madrid. Y si ves un disco tuyo en el Top Manta, Bueno, he hecho varias... he tomado varias acciones directas sí. en ese aspecto. La primera, la más sencilla, es llevarte los discos. La segunda es si ves que alguien está cogiendo el disco, acercarte al oído y decirle, espero que mañana te quedes sin curro. Muy elegantemente. Porque lo que está haciendo es destrozar toda una industria que sobre todo mantiene la cultura en nuestro país, ¿no? Porque, insisto, la cultura no debe ser subvencionada. Eso es un error, porque entonces está dirigida. La cultura tiene que surgir y tiene que tener los cauces para poder desarrollarse, pero jamás ser dirigida. Eso es un error. pues muchísimas gracias, Loquillo, loco, ya loco, Un ¿no? placer estar aquí. Ha sido un placer tenerte y te voy a dar un besito. Oh, qué bien. Mira qué envidia. Muchas gracias. A ti, guapa. Muchas gracias. Voy a despedir el programa junto con Loquillo. Nos vemos la semana que viene aquí en Balas de Plata. Hasta luego. No tengas miedo a hundirte en el diván. Por la puerta de atrás, cara ve, dime más. No es un secreto que se puede entrar sin llamar.